El amor por tu bebé es un sentimiento único que expresas en todo momento. Batata Milk cuida y nutre su piel con alto contenido de extracto de avena y vitamina E, emoliente, hipoalergénica, hidratante, aromas de fresa y manzanilla. Batata Milk, más que una caricia. Pídela en farmacias y supermercados. Amigos televidentes, muy buenas tardes. Estamos en Fides TV, un programa dedicado a la familia, a ustedes que quieren conocer algo más de salud. Estamos con varios auspiciadores, estamos con Nosol, el protector solar, que es importante tener en cuenta que hoy el sol es una de las fuentes, unos factores que puede provocar cáncer. En todo caso, los niños que hacen deporte, la gente que trabaja a la intemperie, puede usar Nosol, un protector solar que es de Industria Márquez, Laboratorio Márquez. Y también aprovecho la oportunidad para mandarle un saludo al licenciado Márquez, quien estaba delicado de salud. Espero que ya haya recuperado toda la salud que tiene. Es importante, amigos televidentes, también que estamos con Oncovida. Oncovida, el centro de enfermedades neoplásicas, que generalmente tiene un diagnóstico preciso, la detección, la evolución, sobre todo el monitoreo sobre el cáncer. En todo caso, estamos con Oncovida. Oncovida está en la avenida Buch, esquina Guatemala. Y para todos los amigos que están en las pantallas en este momento viendo a través del televisor, puedan decir que Oncovida es el centro de las enfermedades neoplásicas donde usted puede hacer la consulta. También estamos con CEMID. CEMID es importante mencionar que es un centro de especialidades médicas donde usted puede asistir, donde se puede hacer el diagnóstico, sobre todo en medicina interna, ginecología, pediatría. CEMID está en el barrio de San Pedro. Ustedes si pueden asistir allá, está en la calle Boquerón 1144. Amigos televidentes, hoy en el programa tenemos algo importante, dos invitados de gala, de lujo, con los que vamos a conversar sobre un problema especial, el tratamiento, la terapia del dolor. Está a mi izquierda el doctor José Ramón González Escalada, recién llegado de España, Madrid. Un gusto, José. Estamos aquí en el programa para poder presentar, y es uno de los invitados del lujo que va a estar en el Congreso Internacional del Dolor. Y a mi derecha tenemos, ya conocido en el programa, al doctor Marco Narváez, quien es el que propicia este congreso, el que está metido, el que está involucrado con la organización del congreso. Muy buenas tardes, Marco. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos los televidentes. Un gusto estar aquí compartiendo con ustedes algunas novedades sobre el dolor. Es importante mencionar que este Congreso Internacional tiene cualquier cantidad de participantes expositores. Es importante mencionar que uno de los más importantes, en este caso el doctor Escalada, está en nuestro medio para brindar todo su conocimiento, experiencia, su sapiencia sobre la terapia del dolor. ¿Es así, doctor? Así es, llevo muchos años tratando el dolor, desde los años 80 que comenzamos las primeras clínicas del dolor en España, y yo tuve la oportunidad de ser de esos pioneros del tratamiento del dolor en España. Nos formamos, hicimos unos másteres en Estados Unidos y luego llevamos el conocimiento del tratamiento del dolor cuando estaba pues iniciándose en el mundo, pues lo llevamos ahí a España. Hicimos las primeras unidades del dolor de España, una unidad que he estado durante más de 30 años dirigiendo en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid, y que se ha convertido en una de las grandes unidades de tratamiento del dolor europeas. Tenemos conocimiento que usted es médico internista, especialista o subespecialidad en el dolor, trabaja o era ex jefe de unidad de estudio y tratamiento del dolor en el Hospital Ramón y Cajal. ¿Qué experiencias nos puede transmitir de ese hospital tan grande, histórico en la medicina? Bueno, como todos los comienzos, la unidad del dolor del Hospital Ramón y Cajal, pues fueron comienzos duros, comienzos difíciles para una terapia que entonces nacía y que era difícil de entender que el dolor se había convertido en algo distinto a la consecuencia de una enfermedad, sino que el dolor crónico se convertía ya en enfermedad misma, y que esto requería pues de un estudio específico y de un tratamiento específico, y por lo tanto de una especialidad específica que se cuidase de una forma especial a estos pacientes que sufrían dolor crónico.
Esos comienzos fueron difíciles, la unidad luego creció con el tiempo y actualmente se ha convertido en una de las grandes unidades de tratamiento del dolor, como digo, de España y de Europa. ¿Qué experiencias puede sacar uno de aquello? Pues una de las mejores experiencias está ligada a Bolivia. ¿Y por qué está ligada a Bolivia? Porque allí por los años 90, finales de los años 90, en un congreso internacional de San Diego, yo conocí al doctor Narváez, que se acercó a mí. Todavía él era presidente, terminaba la residencia de anestesia, y se acercó a mí para pedirme rotar y venirse a formar a España. Cosa que yo admitía. Para mí es un orgullo decirle que nosotros formamos a cantidad de gente de Europa, de Estados Unidos y de Hispanoamérica, como no podía ser de otra forma, y estuve encantado de que viniese a pasar una rotación conmigo, y ahí nació no solamente el tener mi alumno predilecto, que fue este boliviano que está aquí presente, sino una gran amistad. Yo creo que dentro de las subespecialidades en medicina, y hoy que hay tantas subespecialidades, la terapia del dolor viene a ser una muy importante. Muy importante, yo creo que sí. Así es. Doctor Marco Narváez, ¿qué nos puede decir del Congreso? ¿Qué puede conversar sobre este magno evento que se va a llevar a cabo en La Paz? El Congreso Internacional del Dolor, pues lo estamos desarrollando desde hace más de 1 año y medio en la organización, en el compromiso con los profesores. Tenemos al día de hoy confirmados más de 19 ponentes extranjeros de primerísimo nivel. Uno de ellos ya nos acompaña en nuestro país, el doctor Escalada de España. Junto a él van a estar 18 profesores más de mucho renombre internacional, mucho prestigio, muchos libros de medicina del dolor, publicaciones, etcétera, etcétera. Entonces, el panel de docentes y de profesores es muy prometedor y nos garantiza un éxito que esperamos en este segundo Congreso Internacional del Dolor. Tenemos estos invitados, tenemos un programa a tiempo completo mañana y tarde durante 4 días, del 23 al 26 de octubre, o sea, estamos a 13, 14 días de este evento. 15 sesiones, son más de 120, 130 ponencias, 5 talleres prácticos, un curso de enfermería, que lo que trata es una puesta al día en actualidad, en tecnología, en innovaciones respecto a lo último que hay para el tratamiento del dolor en nuestros pacientes. ¿Qué otros expositores y de qué otros países estarán en nuestro medio? Contamos con profesores como el doctor Ricardo Vallejo, que viene de Estados Unidos, el doctor Juan Francisco Asenjo, que viene de Montreal, de la Universidad de McGill, el doctor Clemente Muriel, que viene de Salamanca, de la Universidad de Salamanca, España. El doctor Fabián Piedemonte es un destacado profesional que actualmente se encuentra como presidente de la Federación Latinoamericana del Dolor, de Asociaciones en Dolor, nos acompaña también en este evento. El doctor Ricardo Plancarte y la doctora Celina Castañeda nos acompañan de México. El doctor Javier de Andrés también viene de España. El doctor Javier Bravo es presidente de la CLASA, la Confederación Latinoamericana de Sociedades de Anestesia. El doctor Bilbeni es presidente de la Asociación Chilena del Dolor. El doctor José Castro López viene del Portugal, él es el responsable o el enlace de la IASP, que es como la Asociación Mundial de Dolor. Este doctor José Castro López es el enlace de la IASP para Latinoamérica. Y el doctor Daniel Jiménez, que viene de la República Dominicana, forman el primer panel de profesores. Junto a ellos se han asociado 7 profesores más de mucho reconocimiento que van a estar con nosotros dentro de 15 días. Muy importante el panel de expositores, presencia de magníficos colegas, médicos, especialistas, sobre todo la terapia del dolor. Es importante mencionar qué temas se tratarán en este congreso. Este tipo de actividad, este Congreso Internacional, que como ustedes ven es el segundo Congreso Internacional, lo desarrollamos desde la Asociación Boliviana del Dolor cada 2 años. El objetivo de estos congresos internacionales, además de tener un selecto grupo de profesores, es ahondar, actualizar la terapia del dolor en todos sus estamentos, en todos sus capítulos. Hay capítulos o hay mesas, hay sesiones que van a dedicarse exclusivamente a lo que es dolor agudo, a lo que es dolor crónico, a lo que es dolor neuropático, a lo que es dolor por cáncer. Toda la temática del dolor y la actualización en dolor va a estar puesta en escena en este segundo Congreso Internacional del Dolor. En el año que no realizamos este congreso,
pues hacemos cursos muy específicos como dolor neuropático, dolor por cáncer, pero cada 2 años de este Congreso Internacional el objetivo es abordar de manera multidisciplinaria toda la temática del dolor. Importante esos conceptos, importante tener en cuenta, amigos televidentes, y sobre todo los colegas que hacen terapia del dolor, que están todos los días tratando este síntoma, que es importante, el dolor. El dolor, al cortar el dolor en un paciente estamos haciendo un bien, una medida heroica muchas veces, que puede ser beneficiada con los agradecimientos del paciente, con la calidad de vida que pueda tener el paciente. Doctor González, Ramón González, yo estaba hablando fuera de cámaras y hablábamos del doctor Asenjo, con personas que hemos conocido en el exterior. Los hospitales allá en Madrid han cambiado en cuanto a la casuística, hay mucho más cáncer, hay mucho más dolor. ¿Qué es lo que pasa allá en España? Ha habido una gran evolución con respecto a lo que es el tratamiento del dolor en España. Nosotros cuando empezamos con el tratamiento del dolor en los años 80, realmente el 90% de los pacientes que tratábamos en las clínicas del dolor eran pacientes con cáncer, de tal manera que había una especie de simbiosis entre el tratamiento del dolor y el tratamiento paliativo, el tratamiento oncológico, de tal manera que al principio muchas unidades no solamente eran, no existían todavía las unidades de cuidados paliativos, entonces estaban unidas, de tal manera que al principio nosotros nos encargábamos de hacer, además del tratamiento del dolor, el tratamiento paliativo en el cáncer. Luego esto se separó, empezaron a aparecer unidades de cuidados paliativos y ellos fueron asumiendo el tratamiento sintomático del paciente con cáncer, de tal manera que nosotros empezamos a tener menos tratamiento, menos protagonismo en el tratamiento del cáncer, del dolor por cáncer. De tal manera que si nosotros tratábamos pacientes con dolor por cáncer en el 90% en los años primeros, en los años 80 y 90, esto fue derivándose que ahora solamente, afortunadamente, y digo afortunadamente, y ahora explico por qué, solamente un 15% de los pacientes que vemos tienen dolor por cáncer. El 85% restantes son pacientes con dolor crónico pero no ligados al cáncer. Y digo por qué afortunadamente, porque evidentemente ese 15% que nos llegan son pacientes en los que los propios oncólogos o los médicos de cabecera o los propios paliativistas ya no pueden hacer nada con el paciente, se les ha ido de las manos, su dolor ya es un dolor intratable y entonces tienen que acudir a los especialistas. De estos pacientes afortunadamente ya solamente nos llegan un 15%. Con esto quiero decir que ya el oncólogo ha aprendido a tratar muy bien el dolor por cáncer, el médico de cabecera ya sabe tratar muy bien el dolor en el paciente oncológico y por supuesto la aportación del tratamiento del dolor del paliativista también es muy importante, de tal manera que ya somos menos necesarios y solamente nos quedamos un poco detrás para aquellos pacientes en los que ya el dolor es resistente a las terapias habituales y paliativistas. En cuanto a la edad y al sexo, ¿es lo mismo tratar el dolor en un niño que en un paciente de la tercera edad, por ejemplo? No, en absoluto, no, eso tiene una connotación de tal manera que hay líneas de tratamiento para unos y para otros. E incluso le diría que dentro de los propios grupos poblacionales, tanto el niño, la población infantil, como el adulto trabajador o el adulto no trabajador o ya el anciano, son grupos de riesgo distintos, con epidemiología absolutamente distinta, la incidencia del dolor en estos grupos poblacionales absolutamente distintas y se necesita una subespecialidad dentro del dolor, de tal manera que en estos momentos en España, que tenemos 180 unidades de dolor en toda España, hay muchísimas unidades de dolor y dentro de ellas hay algunas que se especializan ya más en niños, otras que se especializan más en geriatría, otras que se especializan más en dolor por cáncer, quiere decir que ya hay subespecialidades de tratamiento del dolor dentro de esas unidades. Y en cuanto al sexo o el grupo, digamos, el género, ¿las mujeres toleran mejor el dolor que los varones o no? No, al contrario, no. Y esto no va a gustar a lo mejor a algunos oyentes, no. La incidencia del dolor crónico es mayor en las mujeres que en el hombre. De tal manera que, en ese sentido, ese axioma que se da por válido como que como no conocen el dolor del parto, pues estos no aguantan dolor, eso se nos dice, esto no es cierto. Realmente el índice del dolor, tanto en los estudios que se han hecho de umbral del dolor como en la epidemiología propia del dolor, hay más incidencia del dolor en la mujer, en todas las estadísticas europeas, ahí no hay países, ahí no hay continentes, tanto en Europa como en Estados Unidos como en Hispanoamérica, el dolor de la mujer tiene